La Biblia en un año. Día 225. Esther. Los judíos se desquitan de sus perseguidores. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, cuando llegó el momento de cumplir el mandato del rey y su disposición, el mismo día en que los enemigos de los judíos pensaban exterminarlos, se cambiaron las tornas, y fueron los judíos quienes dominaron a sus adversarios. Los judíos se habían congregado en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para echar mano de quienes habían buscado maltratarlos, y nadie se les pudo resistir, pues el temor a los judíos había invadido a todos los pueblos. Todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los embajadores del rey apoyaron a los judíos porque temían a Mardoqueo, ya que Mardoqueo era admirado en el palacio real. Su fama había corrido por todas las provincias, y este hombre, Mardoqueo, seguía engrandeciéndose. Los judíos hirieron a sus enemigos a golpe de espada, los mataron y los eliminaron, e hicieron con sus adversarios lo que les vino en gana. En la ciudadela de Susa los judíos mataron y eliminaron a 500 personas, además de a los 10 hijos de Amán, hijo de Amdatá, el enemigo de los judíos, cuyos nombres son Parsandata, Dalfón, Aspatá, Porata, Adalías, Aridatá, Parmasta, Arisai, Aridai y Yesatá. Los mataron, pero no echaron mano a sus posesiones. Aquel día llegó al rey el número de los que habían matado en la ciudadela de Susa, y dijo el rey a la reina Esther: Si en la ciudadela de Susa los judíos han matado y eliminado a 500 personas y a los 10 hijos de Amán, en el resto de las provincias del rey, ¿qué habrán hecho? ¿Qué es lo que pides? Te lo concederé. ¿Qué buscas todavía? Se hará. Esther respondió: Si le parece bien al rey, que se permita a los judíos que están en Susa hacer mañana lo mismo que se había dispuesto para hoy, y colgar de una horca a los 10 hijos de Amán. El rey accedió. Que así se haga. La disposición se promulgó en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Los judíos que había en Susa se congregaron también el día 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 personas, pero no echaron mano de sus posesiones. El resto de los judíos que había en las provincias del rey se congregaron para defender sus vidas y librarse de los enemigos. Mataron a 75,000 de sus adversarios, pero no echaron mano de sus posesiones. Sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 fue un día de descanso con banquetes y alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se congregaron el día 13 y el día 14, y descansaron el día 15 declarándolo día de banquetes y alegría. Por eso, los judíos dispersos que habitan en las ciudades de la diáspora celebran con alegría, banquetes y fiestas el día 14 del mes de Adar, y cada uno intercambia regalos con su prójimo. A una vez que el mandato se hizo público en todo el reino, los sátrapas de las provincias, los príncipes y los escribas del rey comenzaron a honrar a Dios, porque temían a Mardoqueo. Se instituye una fiesta conmemorativa. Mardoqueo escribió todo esto, y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero, a las próximas y a las lejanas. Ordenaba que todos los años se celebrase el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo como conmemoración de la fecha en la que los judíos descansaron de sus enemigos, tornando la aflicción en alegría, el duelo en fiesta, para transformarlos en días de banquetes, de alegría y de intercambio de regalos de cada uno con su prójimo, y también de obsequios a los pobres. Los judíos adoptaron como costumbre todo lo que ya habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito, pues Amán, hijo de Amdatá, el agagita, el enemigo de todos los judíos, había tramado eliminar a los judíos y había echado a Pur, es decir, a suerte, el destruirlos y eliminarlos. Pero, cuando Esther compareció ante el rey y le solicitó que revirtiera sobre su cabeza el documento en el que se habían plasmado sus malvados planes contra los judíos, les colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por eso se llama a estos días Purim, del nombre Pur. Así pues, debido a todo lo que se contiene en esta carta, y gracias a todo lo que vieron ellos mismos y a lo que se les dio a conocer, los judíos establecieron y aceptaron para sí
para su descendencia y para todos sus adeptos, que nunca se deberá cambiar el modo de celebrar estos 2 días de como está escrito de ellos y de su tiempo. Estos días serán recordados y festejados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, y estos días de Purim no desaparecerán de entre los judíos, y su recuerdo no tendrá fin en sus generaciones. La reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo, el judío, escribieron con toda su autoridad para que esta copia de la carta de Purim tuviera la fuerza de una ley. Después enviaron ejemplares, con palabras de paz y de verdad, a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero para que las fechas de estos días de Purim se fijaran de acuerdo con lo que el judío Mardoqueo y la reina Esther habían establecido para ellos y para sus descendientes, incluyendo lo relativo a los ayunos y clamores. La autoridad de Esther ratificó estas normas de Purim y se consignó en este libro. El rey Asuero impuso un tributo a todo el país y a las islas del mar. Todas las muestras de su autoridad y valor, así como la magnitud de la grandeza con la que el rey ensalzó a Mardoqueo, ¿no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Pues el judío Mardoqueo fue el segundo del rey Asuero, y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, buscaba el bien de su pueblo y consiguió la paz para toda su raza. Mardoqueo dijo a todos: Estas cosas han sucedido por obra de Dios. Epílogo. Interpretación del sueño de Mardoqueo. Mardoqueo se acordó del sueño que había tenido en el que pudo ver estos acontecimientos, no habían quedado sin cumplimiento. La pequeña fuente convertida en río, la luz que despuntaba, el sol y el agua abundante. El río es Esther con la que el rey se ha casado y la ha convertido en reina, los 2 dragones somos Amán y yo, las naciones son los pueblos que se coaligaron para destruir el nombre de los judíos, mis gentes son Israel, que clamaron a Dios y fueron salvadas. Sí, el Señor ha salvado a su pueblo, nos ha librado de todos esos males y Dios ha obrado grandes señales y prodigios como jamás han tenido lugar entre las naciones. Por eso ha establecido Dios 2 destinos, uno para su pueblo y otro para las demás naciones. Estas 2 suertes se han cumplido en el momento, hora y día establecidos por Dios en medio de todas las naciones. Dios se acordó de su pueblo y ha hecho justicia a su heredad. Estos días del mes de Adar, los días 14 y 15 de dicho mes, serán celebrados con asamblea, alegría y gozo ante Dios, de generación en generación por siempre en su pueblo Israel. Durante el año 4 del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo, que afirmaba ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo llevaron la presente carta relativa a los Purim, afirmando que se trataba de la carta auténtica traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, originarios de Jerusalén. Proverbios. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye con sus manos. Quien anda con rectitud teme al Señor, y el de caminos torcidos lo desprecia. En boca de necio hay brote de orgullo, pero a los sabios los guardan sus labios. Donde no hay bueyes, pesebre limpio, pero con fuerza de toro, cosecha abundante. Testigo fiel no miente, pero testigo falso difunde mentiras. El insolente busca en vano sabiduría, para el inteligente el saber es fácil. Aléjate del hombre necio, pues en sus labios no encontrarás el saber. Sabiduría de cauto es discernir su camino, y estupidez de necios es el embuste. De necios es burlarse del pecado, pero entre rectos hay buena voluntad. El corazón conoce su propia amargura, y ningún extraño comparte su gozo. Casa de malvados será arruinada, pero tienda de rectos florecerá. Hay caminos que a uno le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. También entre risas sufre el corazón, y en pena termina el gozo. Corazón descarriado se sacia de sus caminos, pero el hombre de bien, de sus obras. El ingenuo se cree cualquier palabra, pero el cauto distingue sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, el necio se desentiende y se siente seguro. El propenso a la ira comete necedades, y el malicioso se hace odioso. Los ingenuos tienen por herencia la necedad, y los cautos serán coronados de saber. Carta a los romanos. Obediencia a la autoridad.
Que toda persona esté sujeta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las que existen han sido constituidas por Dios. Así pues, quien se rebela contra la autoridad, se rebela contra el ordenamiento divino. Y los rebeldes se ganan su propia condena. Pues los gobernantes no han de ser temidos cuando se hace el bien, sino cuando se hace el mal. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz el bien, y recibirás su alabanza, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva la espada, porque está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es necesario estar sujeto no solo por temor al castigo, sino también por motivos de conciencia. Por esta razón les pagan también los tributos, porque son ministros de Dios, dedicados precisamente a esta función. Denle a cada uno lo que se le debe, a quien tributo, tributo, a quien impuestos, impuestos, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. La caridad, plenitud de la ley. No deban nada a nadie, a no ser el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido plenamente la ley. Pues no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro precepto se compendian en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. Por tanto, la caridad es la plenitud de la ley. Y esto, siendo conscientes del momento presente, porque ya es hora de que despierten del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Abandonemos, por tanto, las obras de las tinieblas, y revistámonos con las armas de la luz. Como en pleno día tenemos que comportarnos honradamente, no en comilonas y borracheras, no en fornicaciones y en desenfrenos, no en contiendas y envidias, al contrario, revístanse del Señor Jesucristo, y no estén pendientes de la carne para satisfacer sus concupiscencias.